Damos gracias al Señor Jesús por este momento que tenemos en el cual podemos compartir como iglesia la palabra del Señor. Dios esté bendiciendo sus vidas, su familia. Es una alegría poder compartir con ustedes este momento y por poder estar juntos recibiendo lo que el Padre quiere para nosotros. En este tiempo quiero compartir con ustedes una palabra que habla mucho sobre quiénes somos y qué hacemos. Y una de las cosas importantes que la palabra nos deja como tarea, como la misión en la cual Dios dio a su iglesia, es la de predicar la palabra. Y yo quiero compartir eso con ustedes en este momento, predicar, anunciar la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Va más allá de evangelizar, va más allá de discipular, que son cosas necesarias e indispensables en la iglesia de Dios y como discípulos de Cristo Jesús. No es algo que solamente lo hacen algunos que están encargados de esa área, sino que la iglesia completa, la iglesia entera, toda la iglesia tiene la misión de predicar a Cristo Jesús. Y coloqué el título del mensaje: no nos predicamos a nosotros. No nos predicamos a nosotros. Como el apóstol Pablo decía a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y no es el texto base, no es el texto que vamos a estar compartiendo en esta noche, pero sí quiero que podamos ver, observar algunas palabras que el apóstol le decía a Timoteo, en el cual le dice: predica la palabra, o que prediques la palabra. Y va a decir que instes a tiempo y va a dar algunas orientaciones, direcciones de cómo él debe manejarse o vivir. Y vamos a encontrar en las últimas palabras: cumple tu ministerio. Y esto es una palabra que el Señor ha dado a su iglesia, no importa en el siglo donde vivimos o en el año, continúa siendo parte de la misión del Señor para nuestras vidas, para tu vida, para la iglesia, para nuestras vidas. Así que tenemos que predicar a Cristo, como dice también ahí en 2 de Corintios, que es lo que quiero compartir con ustedes. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Padre Dios de la gloria, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra y pedimos que vengas a orientar nuestras vidas, nuestro ser, Padre Santo, y que podamos, Señor Jesús, cumplir tu palabra, Señor, obedecerla, seguirla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo que está diciendo la palabra del Señor en este momento es que no nos predicamos a nosotros. Y quiero que veamos eso, que nosotros no somos el objeto, no somos el centro de la predicación, sino que a quien predicamos es a Cristo Jesús, a quien anunciamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, es a Cristo Jesús. Eso tiene que estar en todo nuestro ser y es de vital importancia para nuestras vidas, porque no hay otra cosa que predicar. Lo que la palabra de Dios va a hablar como predicación es predicar a Cristo Jesús. Y eso vamos a ver a lo largo de este tiempo. Y lo primero que quiero decir y compartir es que predicamos a Cristo, como les dije hace un instante. Predicamos a Cristo, anunciamos, proclamamos a Cristo.
Hay tanta confusión en el tiempo que estamos viviendo y es lógico que lo haya, porque cuanto más se acerca la venida de Cristo, el ser humano y parte de la iglesia abrazan las vanidades de esta vida. Mire, no solamente el ser humano abraza las vanidades de esta vida, sino que también la iglesia va a estar perdiéndose, parte de la iglesia va a estar perdiéndose en las vanidades de esta vida. No es algo solamente de hoy, sino que es algo que ya estuvo también en los siglos anteriores y mismo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es algo que nosotros tenemos que mirar y observar. No nos predicamos a nosotros mismos. Aunque el apóstol sabía que no se anunciaba a él o a ellos, era necesario que esto sea pronunciado. Era necesario que las personas puedan escuchar esta frase y que pueda ser declarado. Muchos otros falsos predicadores o maestros o profetas, como también hablaba en 2 de Timoteo, sí se anunciaban a ellos mismos o sí se predicaban a ellos mismos. Algunos, a la verdad, dice el apóstol, predican a Cristo por envidia y contienda. Ya en ese tiempo acontecía eso. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mire, ya el apóstol mismo sufría y el pueblo de Dios sufría. En ese tiempo también los falsos profetas, los falsos maestros y una falsa predicación o una predicación antropocéntrica, o sea, del hombre, del ser humano. Aun cuando se hablaba palabra de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando se pronunciaban parte de los escritos, ya eso estaba aconteciendo en aquel tiempo. Si pensamos en los tiempos de hoy, también se hace. Por eso es que la importancia de entender de que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús. Aun cuando hablemos de Cristo, hablemos de doctrinas bíblicas, que podemos estar compartiendo doctrinas bíblicas, aun cuando tengamos un gran conocimiento de las Escrituras y tengamos títulos facultativos o no, ministeriales o que hacen parte de la iglesia o no, o aun cuando estemos trabajando activamente en la iglesia, en el templo o fuera de él, o aun cuando entendamos las desgracias humanas, los males de esta sociedad y podamos exponer asuntos que lleguen al corazón, a las emociones de la gente, si Cristo no es el centro en nuestra vida y el todo de nuestras predicaciones, nuestra predicación hablará de nosotros mismos. O sea que puede haber un montón de cosas que parezca que estemos hablando de Cristo y al fin y al cabo terminamos hablando de uno mismo. Y esto no pasa solamente por aquel pastor o aquel que sube al púlpito a predicar, no, pasa por la comunidad de los santos, por usted, por mi persona, que nosotros tenemos que predicar a Cristo Jesús. No es el lugar en sí, sino somos nosotros, es el ser. Nosotros tenemos que predicar a Cristo Jesús y no a nuestras vidas, no anunciar a nuestras vidas. Acompáñenme un poco más, vamos a ver un poco más sobre esto. Cuando se ven las cartas, por ejemplo, las epístolas, se ve a Cristo, se lee a Cristo, se lee a Cristo Jesús, se anuncia a Cristo Jesús. Entonces, vemos eso, que todo habla de Cristo. La Biblia toda habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro.
Si en la Biblia Cristo es el centro, ¿cuánto más entonces en nuestra persona, en nuestro ser, Él tiene que ser el centro de nuestra existencia? La palabra de Dios nos hace ver entonces de que nosotros necesitamos sentirnos, como decía este versículo central, siervos por amor de Jesús. Si bien está hablando de siervos a algún grupo de personas, pero también está hablando de que nosotros tenemos que sentirnos siervos. Nosotros tenemos que saber que somos siervos por amor de Jesús también y que vivimos como siervos. Claro, no estoy diciendo que no somos hijos, pero es importante entender también de que al entregar nuestra voluntad a Dios, ya no tenemos esa decisión. Así como nuestro Señor Jesucristo entregó su voluntad a Dios cuando estuvo en la tierra. Y Él decía, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo mismo va a pasar para nuestras personas. Nosotros tenemos que entregarnos, tenemos que sentirnos siervos de Dios, tenemos que saber que somos siervos de Dios y tenemos que vivir como siervos de Dios. Tenemos que recordar que seremos tentados y llevados a predicarnos a nosotros. Si lo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? Cuando Satanás tentó a Cristo Jesús en el desierto, le ofreció satisfacer los deseos de la carne. Y usted seguramente va a recordarlo ahí en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo lo tentó, estaba tentándolo, llevándolo a que pueda pecar contra Dios y que ceda a satisfacer los deseos de su carne. Y mire, en esto se ve comida, alimento, pero ¿cuántos deseos hay en nuestro ser que terminan corrompiendo nuestra vida espiritual si caemos, si cedemos a la tentación? Como nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos huir de esa tentación de satisfacer los deseos de la carne. Y el mismo Señor Jesús va a responder con la palabra y va a decir que no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de los deseos de nuestra carne, no solamente los deseos de la carne van a estar, sino que aún con mayor poder, si nos entregamos a Cristo Jesús, si rendimos nuestra voluntad a nuestro Señor, entonces viviremos. Y la palabra de Dios será el alimento que sacie todo nuestro ser. No solamente el área espiritual, sino también el área física y cualquier área de nuestra vida. Por eso el Señor va a llevarnos a que su palabra es suficiente para todo nuestro ser. Así que, querida iglesia, querido hermano y hermana, amigo que nos escuchas, no satisfagas los deseos de tu carne. De tal manera estaríamos solo llevando a predicarnos a nosotros mismos. También nosotros tenemos que huir de la tentación de satisfacer las vanidades de la vida, de satisfacer esa forma de vivir que nos ofrece el sistema de esta sociedad, para no decir solamente el sistema del mundo, pero el sistema social en el cual estamos viviendo y en el cual hacemos parte, que lleva solamente a satisfacer las vanidades. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Las vanidades, cosas que se desvanecen, cosas efímeras, cosas que no tienen eternidad, que son finitas.
Por eso el Señor nos llama a poder permanecer en su palabra, a poder encontrar contentamiento en lo que Él nos da. Lo que Satanás pueda ofrecernos de esta vida no tiene valor alguno eternamente, hasta que humanamente puede ser, pero comparado a la eternidad no tiene peso ninguno o no tiene valor ninguno. Nada nos llevaremos de esta tierra. Lo único importante que podemos tener a nivel espiritual y a nivel material que pueda ser eternamente es la salvación en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos llama a no satisfacer las vanidades de este tiempo o de esta vida, y sí seguir con el plan de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación tan grande y el de predicar a Cristo Jesús. También el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto y también tienta nuestras vidas a satisfacer el deseo de independencia, el deseo de ser autosuficiente, el deseo de no necesitar tener una relación de dependencia con Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos rindiendo nuestra voluntad a Él y nos sujetamos y sometemos como siervos, el cual sigue la voluntad de su Señor. Así que dice ahí otra vez: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire qué interesante eso, iglesia. Adorar y servicio van de la mano, van llevados por una palabra que es dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Y qué bueno es depender. No hay manera de que el discípulo de Cristo, el cristiano que sigue a Cristo Jesús, aquel que ha decidido tomar su cruz y seguir al Maestro, no hay manera que no dependa. Si de Él vienen nuestras fuerzas, cuando estamos cansados, afligidos, angustiados por causa del Evangelio de Cristo Jesús, no hay manera de no tenerlo a Él. Así como el mismo Señor Jesucristo dependía, aún de los momentos más difíciles, aún como la tentación en el desierto, aún cuando fue ahí en el huerto de Getsemaní, Él dependía de Dios Padre para ser fortalecido, siendo aún Él Dios mismo, pero viviendo y pasando todo esto como hombre, como un ser humano. Y enseñándonos a nosotros a obedecer. Él aprendió obediencia, dice, y obediencia en la cruz, hasta la cruz. Así que nosotros también de esa misma manera aprendemos. Y es lo mismo que continúa Satanás. Él sigue ofreciendo lo mismo en la actualidad. Cuando no predicamos a Cristo, estamos predicándonos a nosotros mismos. Cuando predicamos sobre denominacionalismo, estamos predicando a nosotros mismos. ¿Y por qué hablo de esto de denominaciones? Porque uno empieza a hablar y empieza a decir: porque tal iglesia hace tal cosa y está bien y me gusta y quiero, y estamos llevándolo a algo que tal vez se hace a nivel denominacional, a nivel una estructura humana. Pero no pasa por lo que haga una iglesia, por lo que nos guste de una iglesia, sino pasa por lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que cuando nosotros empezamos a hablar de otras cosas que a nuestros ojos nos gusta, empezamos a desviarnos y olvidamos de predicar a Cristo Jesús. Y predicamos otra cosa que no sea Cristo Jesús. Si en la iglesia se predica el Evangelio de Cristo Jesús, gloria a Dios. Anuncie eso, comparta eso con otros. Sean de otras iglesias, comparta el Evangelio de Cristo Jesús. No anuncie
Está bien que sintamos una alegría, un orgullo por nuestra iglesia o denominación, pero lo principal que tenemos que anunciar es a Cristo Jesús. Si nos encontramos con otro hermano, predicar a Cristo Jesús, anunciar a Cristo Jesús. Eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos sustenta. Y no empezar a desear otras cosas. Que me gusta tal iglesia, que quiero eso. Cuando tal vez, no digo que sea así, pero tal vez no se predica a Cristo Jesús. Tal vez está predicando la iglesia, anunciando el templo, mejor dicho, la denominación. Pero nosotros fuimos llamados a predicar a Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados a anunciar a Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados a renunciar a nuestra persona y que Cristo sea exaltado, que yo mengüe y que Cristo crezca en nuestras vidas. Cuando predicamos de todo, sobre todo, menos Cristo, estamos predicándonos a nosotros mismos, sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos o sobre lo que deseamos. Cuando predicamos, cuando uno está predicando a uno mismo, está predicando sobre eso, sobre lo que cree, sobre lo que piensa y sobre lo que desea. Pero lo que tenemos que predicar es sobre lo que cree Cristo Jesús, sobre lo que piensa nuestro Señor Jesucristo y sobre lo que quiere Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar, sobre qué Él piensa, qué es lo que nos dice a través de su palabra, qué es lo que Él cree, qué es lo que dice esto es, sobre lo que Él afirma que es, sobre la verdad y sobre lo que Él quiere. Eso es lo que necesitamos predicar. Hechos capítulo 14, versículo 10, es un poco largo el texto, pero acompáñame a leerlo. Dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire la actitud y la decisión que tomaron estos hombres de Dios, diciendo, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. No es a nosotros que ustedes tienen que mirar, no es a nosotros que queremos que ustedes miren. Queremos que miren a Cristo Jesús. Y miren, manifestaron de una manera tan profunda su decisión de que Cristo sea exaltado, de que ellos rasgaron sus vestiduras enfrente de aquella multitud. Mostraron ese dolor, esa indignación. No es a nosotros que tienen que mirar, es a Cristo Jesús que tienen que glorificar, es a Él que tienen que ver. Es como el apóstol Pablo decía a Timoteo, exhórtalos, predica la palabra, anuncia, guíalos, oriéntalos. Y es lo que estoy haciendo y compartiendo en este momento con ustedes. Necesitamos predicar a Cristo Jesús. Su vida, mi vida, tiene que anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Y tiene que verlo. La gente tiene que ver y mirar que somos hombres como ellos. Y al mismo tiempo tienen que ver a Dios en nuestras vidas. Pero en ningún momento nos sintamos tentados o caigamos en la tentación, en la cual digamos, sí, Señor, Tú eres en mí,
Gloria a Dios y Dios es en nosotros. Pero que nuestro espíritu mengüe y que Cristo crezca. Que Él venga a crecer y que le demos la gloria a Dios en ese momento. Mire, cuando hablaba ahí el apóstol, decía que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Estaba diciendo, salgan de esas vanidades. Y mire, también aún la iglesia busca esas vanidades, porque fue corrompida por los falsos maestros y los falsos profetas, llevándolos a creer de que es necesario que el hombre vean cosas en el ser humano. A veces se predica más la motivación que a Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos predicar a Cristo. Si usted tiene a Cristo Jesús, tiene todo. Si tenemos a Cristo Jesús, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, nada me falta. Y si necesito que Cristo me ayude, me anima, Él lo hace. Si yo conozco a Cristo, Él lo hace. Él se presenta con su Espíritu Santo. Él anuncia su palabra a mi vida. Y cuando hablamos de vanidad, mire lo que está hablando de falta de realidad, sustancia o entidad. No hay sustancia, no hay algo firme, es algo hueco, es algo vacío, es falto de solidez. Está hablando de eso. Salgan de lo que no hay, de lo que no existe. No se pierdan en esa imaginación, en eso creado por el ser humano. Mas vayan a lo que tiene solidez, a lo que tiene fundamento. Vayan a Cristo Jesús. Dice en otra definición, dicho de un fruto de cáscara que tiene la semilla o sustancia interior seca o podrida. No existe nada bueno. Eso habla de vanidad. Eso habla de que no hay algo productivo o algo bueno. Es algo inútil, infructuoso y sin efecto o sin efecto. Mire cómo se va describiendo esa palabra vanidad. Salgan de eso. Y al pueblo de Dios también Dios nos llama a salir de las vanidades de este mundo, salir de las vanidades de este siglo, salir de las vanidades de esta sociedad y mirar lo eterno. Vivimos en tiempos donde el hombre se destaca y se muestra lo que él es capaz de hacer con Dios. Nosotros no necesitamos ver o mostrar o ver en otros lo que somos capaces de hacer con Dios. Necesitamos ver lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. De ser instrumentos solamente, pero quien se lleve la gloria sea Dios. Cuando debería entonces ser de esa manera, que Cristo sea exaltado. Entonces, ¿cuándo predicamos a Cristo? Para ir cerrando este tema, ¿cuándo es que predicamos a Cristo? Cuando Él se ve en nosotros y cuando Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, gobierna nuestra vida. Es cuando Dios, usted ve a Dios en la vida de su hermano, en la vida de su pastor. Y cuando Él gobierna nuestras vidas, nuestras decisiones ya no son importantes, sino lo que Dios decide, lo que su palabra está hablando, eso es importante. No es lo que yo creo, pienso o siento, sino lo que Dios cree, piensa y quiere de mi vida y quiere de su iglesia. Eso es lo importante. Es ahí cuando nosotros predicamos a Cristo Jesús y cuando Él gobierna nuestra vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en su persona? Cristo. ¿Quién es el que tiene que vivir en nuestra vida? Cristo. Él tiene que vivir en nuestro ser. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él tiene que gobernar nuestra vida. Y entonces de esa manera predicamos a Cristo Jesús. Las personas verán a Dios en nuestra vida. Será Dios glorificado y exaltado. Cristo debe ser el tema constante de nuestra predicación
y en nuestro hablar. Predicamos fielmente a Cristo. La lealtad, la fidelidad hace parte de nuestra madurez cristiana. Nuestra fidelidad y nuestra lealtad hace parte de nuestra madurez cristiana. Usted tiene que vivir eso en relación con Dios. Nosotros tenemos que vivir eso en nuestra relación con Dios. Ser fieles a Él, ser leales. Pastor, pero tengo que hacer esto, o aconteció esto otro. La lealtad y la fidelidad tienen que estar en todo momento. No solo un tiempo, iglesia. Sé fiel en lo poco, dice, para que entonces podamos crecer en fidelidad a nuestro Señor Jesús. Crezcamos en fidelidad, en lealtad a nuestro buen Padre Celestial. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 7, versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Nosotros tenemos que buscar dar la gloria a Dios. Tenemos que buscar la gloria del que nos envió. El poder dar la gloria de aquel que nos envió. No deje de adorar a Dios, que su vida muestre eso. Eso es fidelidad a nuestro Señor. No solo en algunos momentos, en todo tiempo. Pastor, cuesta, sí cuesta seguramente, pero tenemos que vencer y con el Espíritu Santo podemos. Con el Espíritu Santo es posible. No dependemos de la aprobación de una sociedad y sí de la aprobación de Cristo Jesús. Y eso es importante, porque a veces, como compartía con ustedes tiempo atrás, a veces uno busca la aprobación de la sociedad en la que vivimos y perdemos y somos desaprobados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que necesitamos buscar la aprobación de Dios. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Es la aprobación de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El agradar a Dios nos va a hacer ser fieles y leales. Busquemos tener unidad con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Eso habla de fidelidad y de lealtad. Busque tener esa unidad, esa relación con el cuerpo de Dios. No hay manera de andar uno por un lado y hay otro por el otro lado. Hay división, hay separación. Y de esa forma no seguimos en fidelidad a Cristo Jesús. Mas cuando estamos unidos, hablamos de fidelidad y de lealtad a Dios. Y ahí podemos verlo en nuestra vida, que somos fieles a Dios. Busque tener fidelidad y lealtad con su pastor. Habla también de eso. No nos quedemos en nuestro pensamiento, en lo que creemos, pensamos o deseamos. Veamos, preguntemos, para poder crecer. ¿Soy fiel, Padre? ¿Te soy leal? ¿Sientes agrado en mi persona? Es bueno hacer esas preguntas y encontrar esas respuestas. Así que también para eso Dios puso el pastor. Para poder decir, pastor, ¿cómo estoy caminando? ¿Estoy caminando bien? ¿Cómo estoy yendo? La palabra de Dios va a decir en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así tiene que ser nuestra vida, iglesia, uno, porque es el deseo de Dios, es lo que Él quiere. De esa manera predicamos a Cristo y de esa manera se ve la gloria de Dios en nuestra vida. Y los otros, los que no conocen a Cristo Jesús, verán a Dios en la iglesia y en nuestra vida. Para llevar la idea con más fuerza sobre qué es ser fiel a Cristo Jesús, podemos decir que no desertamos. ¿Escuchó esa palabra? Que no desertamos. Que usted y yo no desertamos. De que somos fieles y leales. ¿Y qué quiere hablar esta palabra desertar? Se habla más en relación a un soldado que no abandona su bandera.
¿Sabe lo que es ser eso? Hacer eso. Morir, dar su vida por su país, por su nación, por su bandera. No abandonar las obligaciones o los ideales. Eso es desertar. O abandonar las concurrencias que se solían frecuentar, o separarse o abandonar la causa o apelación. Usted y yo no tenemos que desertar. Como cristianos no podemos abandonar el ideal de nuestro Señor, lo que Él piensa, lo que Él cree. De esa manera predicamos a Cristo Jesús. Cuando dejamos, lo cambiamos por otras creencias, otras teologías erradas, que son herejías, otras formas de adorar a Cristo, fuego extraño, como se dice o se conoce según las palabras de la Biblia. Cuando no seguimos el Evangelio de Cristo Jesús, nos volvemos un desertor. Abandonamos nuestra nación, nuestro país, y Dios espera que nosotros seamos fieles y leales, como buen soldado de Jesucristo. Primera de Pedro 5 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y este versículo, preste atención, al cual resistid firmes en la fe. Resistid, está hablando la palabra de Dios, y está hablando de eso, de no ser un desertor, de permanecer firme ante la acechanza del enemigo. No está hablando de continuar avanzando, pero está hablando de que si tenemos que resistir, si tenemos que permanecer en el lugar, permanezcamos, pero no huyamos, no seamos desertores, seamos fieles a Dios, a su palabra. Y eso es predicar a Cristo Jesús, eso es anunciar a Cristo Jesús, eso es predicar fielmente a Cristo. Santiago 4, versículo 7, y es el último versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Resistid al diablo, resista a Satanás, resista a las tentaciones, resista a las falsas doctrinas, resista los falsos maestros, los falsos profetas, resista. No sea un desertor, nos enseña la palabra. Permanezcamos firmes y estaremos predicando fielmente a Cristo Jesús. Predique a Cristo y predique fielmente a Cristo Jesús. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos lleva a crecer, a madurar, Padre Santo, a seguir con la tarea en medio de estos tiempos, Señor, en los cuales se vive, Dios de la gloria. Tiempos difíciles, Padre, no por un virus, Señor Jesús, sino, Padre, por el prestar atención a evangelios errados, Señor, y que no anuncian tu palabra, Señor Jesús. Señor Dios, ayúdanos a predicar tu santo nombre, a vivir, Señor, tu persona, que tú vivas en nuestra vida y que gobiernes nuestra vida. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.